Medianoche. Un programa presentado por Antonio José Ales. Amigos, muy buenas noches, la 1 de la madrugada, cuando empezamos nuestro programa de hoy con algo que teníamos que haber hecho ya hace tiempo y que con gusto vamos a hacer esta noche. Está con nosotros Guillermo Serrano, entre ambas aguas, de la Sociedad Española de Parapsicología, dispuesto a contestar cuántas consultas ustedes le quieren hacer sobre esta disciplina, sobre de parapsicología. Todo aquello que quieran preguntarle, naturalmente su respuesta será siempre desde un punto de vista personal. No representará, supongo, en líneas generales a la Sociedad Española de Parapsicología, sino su propio criterio. Ya saben, 232-8000, y pregunten ustedes a Guillermo Serrano, entre ambas aguas, lo que quieran saber sobre cualquiera de los fenómenos parapsicológicos que hemos tocado aquí o que no hayamos tocado aquí. Ustedes pueden ir llamando, que inmediatamente nosotros les llamaremos a ustedes para ponerles en contacto con Guillermo. Y vamos ya inmediatamente con nuestro cuento de terror de hoy. Si usted quiere pasar un verano diferente, si quiere llenar sus horas, busque en cualquier kiosco de España Biblioteca Universal de Misterio y Terror. Auténtico terror. Ni ciencia ficción ni problemas policíacos. Solo terror. Narraciones de autores modernos que le contarán casos actuales. Biblioteca Universal de Misterio y Terror. Biblioteca Universal de Misterio y Terror ha establecido un premio de 1.000.000 de pesetas al mejor relato recibido. Solicite las bases a Ediciones V. Siempre pase miedo. V le ofrece una dosis de terror cada semana. Biblioteca Universal de Misterio y Terror. Una colección para morirse de miedo. Cómprela en su kiosco. La narración de esta noche lleva por título Valentín. Es original de Alexander de Marés y está adaptada para la radio por Antonio Berenguer Delgado. La enfermedad de Valentín se afianzaba tan lenta como inmisericordiamente y comenzó a alterar su agitado psiquismo. Sus ojos, siempre magníficos, parecían haberse agrandado en la constante contemplación de una idea cuya naturaleza terrorífica intuíamos mi amigo Gustavo y yo. Aparentaba una calma interior que estaba muy lejos de sentir, a juzgar por la sobrehumana fijeza de aquellos ojos aterrorizados. Gustavo se echó a llorar en mi hombro, compungido por la intuición de que el fin de Valentín estaba próximo. Traté de serenarle y le insté a que se secara las lágrimas. Valentín, en efecto, parecía sostener a duras penas un hito de vida. Paradójicamente, sobre la mesilla de noche reposaba una bandeja con los restos de una copiosa comida que la joven acababa de devorar en su afán de aferrarse a la vida. Pese a lo cual, creí encontrarme con una vívida representación de la muerte. La habitación cerrada, en la que Gustavo había encendido momentos antes de mi llegada unos palillos de sándalo, despedía, sin embargo, un olor muy característico que me recordó con toda exactitud el de la tierra removida de alguna tumba reciente. No me atreví, como otras veces, a besarle las mejillas a Valentín. Ni siquiera me sentí con fuerzas para estrecharle la mano. Gustavo trató de romper el trance de su esposa con alguna palabra cariñosa, pero Valentín no respondió a los amables requerimientos de su marido. Le oímos una especie de gruñido o estertor, como un horrible grito apagado, y su cuerpo fue sacudido por un prolongado estremecimiento que presagiaba el próximo fin. Sentí que la atmósfera se había condensado como si hubiera entrado en el dormitorio una presencia malsana. El acre olor se hizo entonces nauseabundo. Los huesudos dedos de Valentín se
aferraron a las sábanas con insólita fuerza, como garras, mientras su garganta se desgarraba con la dureza de un grito inhumano. Sus ojos, desmesuradamente abiertos, casi literalmente despedían fuego. Y nos miraba con tal mezcla de horror y triunfo como espero no volver a ver nunca nada semejante. Valentín se contrajo hasta extremos inverosímiles y una espuma blanca, lechosa, comenzó a discurrir por las comisuras de sus labios. Entonces, la boca de la moribunda comenzó a abrirse hasta mostrarnos una lengua cárdena, horadada por huecos diminutos en alguno de los cuales creí distinguir pequeños puntos blancuzcos, hormigueantes. Acto seguido, Valentín vomitó un magma sólido, hediondo hasta la locura, en el que multitud de vermes tenían como base su execrable existencia. Fue entonces cuando, al parecer, Valentín dejó de existir, pero sus ojos, sus inmóviles ojos, conservaban un brillo indescriptible. Jamás dudé de la entereza ni de la hombría de Gustavo, quien sin embargo cayó al suelo desmayado. Esparcí agua sobre su rostro, froté sus sienes con mis dedos húmedos y al cabo de unos minutos conseguí devolverle al estado visible. Dejé que se aliviara y al fin logramos drenarnos lo bastante como para asumir la espantosa realidad. No quiero recordar cómo conseguimos la necesaria presencia de ánimo para limpiar las inmundicias de aquel cadáver y proceder a las ceremonias del enterramiento. Y quisiera olvidar la espantosa fijeza de aquellos ojos cuyo brillo desmesurado inducía a negar las evidencias de la muerte. Una apatía absoluta invadió el ánimo de Gustavo desde el momento en que el cuerpo de Valentín recibió sepultura. Temí que semejante melancolía acabara con su delicada salud. Enflaqueció y una idea fija ocupó la atención de su mente. Sabía, según me dijo, que Valentín de alguna oscura forma aún estaba vivo. Temo que la voluntad de vivir de Valentín sea más fuerte que todo, y sin embargo sé que debo ir. Sé que tengo que acercarme a su tumba. Me está esperando. La misantropía que le dominaba llegó al grado de hacerle indeseable mi propia compañía. Ello fue causa de que mis visitas se fueran distanciando. La última de ellas ocurrió a finales de octubre. Nada más vernos, me abrazó y me hizo partícipe de su proyecto: abandonar París e iniciar una nueva vida en su pueblecito de Normandía. Debo estar lejos de ella, me dijo a media voz, y continuó como si me hiciera partícipe de un secreto terrible. Cuanto más lejos, mejor. Por las noches me domina, me grita que sigue viva, pero nada puedo hacer. Solo despedirme de ella para siempre en su tumba. No permitas que me acerque solo. Es el último favor que te pido. Comprendí que no había superado realmente sus obsesiones. De ahí ese gran deseo de abandonar la ciudad. Creo que el pobre Gustavo no podía hacer otra cosa. Así que alenté su deseo y por supuesto acepté acompañarle en su fúnebre despedida. La congestión del tráfico nos impidió llegar al cementerio antes del atardecer. Dejamos atrás una zona de columbarios para llegar a una plaza cubierta de tumbas, entre las que se hallaba la de Valentín, todavía desprovista de lápida. En cuanto apareció ante nuestros ojos, Gustavo detuvo su paso, como si continuarlo pudiera poner en peligro su vida, y señaló hacia el rectángulo de tierra con una mano temblorosa. ¡Su mano! Cada vez más agitado volvía a señalar hacia una mano imaginaria que en su locura creía ver sobresaliendo de la tumba. Me acerqué a la tumba para convencerme de que era víctima de una alucinación. No vi mano alguna, pero al poner mis pies sobre la tumba, mis rodillas temblaron, sacudidas por un helado hormigueo. Entonces escuché a mis espaldas el angustiado grito de Gustavo: ¡Insensato! ¡Estás pisando su mano! Tal vez, sugestionado por el horror de Gustavo, también yo fui víctima de una alucinación. Una figura traslúcida, fosforescente, que la putrefacción hacía espantosa hasta la locura,
parecía aferrarse a mis tobillos con la insana resolución de la venganza. Y los ojos de Valentín escupían en los míos las llamaradas de un fuego helado, todo el horror acumulado en su espantoso encierro. Solo la muerte podrá borrar de mi alma la infame herida de ese horrible recuerdo. Por eso he decidido que cuando los demás consideren que estoy muerto, incineren inmediatamente mi cadáver. Si usted quiere pasar un verano diferente, si quiere llenar sus horas, busque en cualquier kiosco de España Biblioteca Universal de Misterio y Terror. Auténtico terror. Ni ciencia ficción ni problemas policíacos. Solo terror. Narraciones de autores modernos que le contarán casos actuales. Biblioteca Universal de Misterio y Terror. Biblioteca Universal de Misterio y Terror ha establecido un premio de 1 millón de pesetas al mejor relato recibido. Solicite las bases a Ediciones V. Tiemble, pase miedo. V le ofrece una dosis de terror cada semana. Biblioteca Universal de Misterio y Terror. Una colección para morirse de miedo. Cómprela en su kiosco. La 1:11:30 de la madrugada, pasamos ya al tema principal de la noche, que es la parapsicología en general. Nuestro invitado, Guillermo Serrano, entra más aguas. Vamos a pasarte algunas preguntas que nos han ido llegando por parte de los oyentes, entre las muchas cartas que recibimos diariamente en la redacción del programa. Una de ellas es que, y yo creo que tienen razón al pedirnos que hagamos algo de crítica, porque a lo largo de todo el curso, aunque eran bastantes cosas que tocar de él, no se ha hablado de la parapsicología folclórica, de tanto y tanto oportunista como anda por ahí diciendo que es parapsicólogo y sorprendiendo la buena fe de las gentes. A mí me gustaría, Guillermo, que pudiéramos, amablemente si quieres, pero sin olvidar la crítica, de dejar a cada uno en su lugar. ¿Qué pasa con estos folclóricos? Bueno, pues pasa ni más ni menos que el tema de la parapsicología interesa mucho en estos tiempos. Sucede algo realmente curioso, y es que así como el tema de la política pues ha tenido su momento más alto y luego pues ha ido un poco decayendo, la gente parece que se ha cansado un poco, o ya parece que se lo sabe todo. Aquí en este país entendemos de todo, todos. Sin embargo, el tema de la parapsicología está siempre a un mismo nivel de interés. No vamos a comentar el consabido tema de que si en este momento de pérdida de valores humanos, bla bla bla, realmente no se sabe por qué el tema de la parapsicología interesa mucho, y como es un tema que interesa, pues surgen cantidad de personas que con ese deseo de ser populares, de darse a conocer, o simplemente de meterse en temas que son del momento, y efectivamente pues hay una serie de personas que yo creo que sin la necesaria formación pues están presentándose ante la sociedad pues como todavía si se presentan como conocedores del tema, pues pasen, porque y dan sus opiniones, pero es que incluso influyen en la gente y le dan a lo mejor cierto tono de misterio a determinados tipos de manifestaciones, pues que tiene ya una estructura más o menos ya decantada por la gente que conoce el tema, y realmente pues ciertamente este es un problema que existe. Ahora, de todas maneras, yo creo que siempre que este tipo de personas no afecten a terceros, no se metan indebidamente con nadie, pues oye, son muy dueños de expresar sus opiniones y darse a conocer. Yo creo que el juicio crítico de la gente que los escucha y con los que se relaciona
pues ya sabrá decantar e identificar qué fuentes son las interesantes de escuchar o qué fuentes pues son aquellas que tienen una componente totalmente folclórica, ¿no? Sin duda ninguna, la diferencia es clara, cualquiera puede advertirla, está sobre la mesa, se ve cada día. A mí se me ha acusado alguna vez, Guillermo, de que mezclo mucho lo uno con lo otro, y naturalmente entiendo que ese es mi trabajo, esa es mi misión, ofrecer todo lo que hay y que el público sea el que pueda definir pues este es serio y este no lo es, y voy viendo que efectivamente funciona y además funciona muy bien. El otro día me parece que era contigo, me parece que estabas tú en una de las primeras mesas que hicimos en el curso de parapsicología, y se decía, bueno, la parapsicología no estudia las brujas, no estudia los espíritus, sino que estudia otras cosas. Sin embargo, Guillermo, llegan muchas preguntas respecto a la opinión de la parapsicología seria respecto a las brujas. ¿Qué nos puedes decir de esto? Bueno, es que antes, cuando hemos comentado la parapsicología folclórica, mucho cuidado, es que hay manifestaciones parapsicológicas que tienen un cierto contenido folclórico, y no es porque la califiquemos como tal. Por ejemplo, el tema de los fantasmas o de las casas embrujadas, todo este tipo de fenómenos que para gente un poco escéptica pues parece que es algo folclórico. Sin embargo, hay manifestaciones que gente muy seria y que se ha aproximado al estudio de estos fenómenos pues concluye que son cosas que se producen. Entonces, cuando surge la típica casa embrujada, casa de fantasmas, que en muchas zonas geográficas siempre hay una leyenda de alguna casa, incluso en una ciudad como Madrid, pues todos los años surgen un par de casos interesantes, que nosotros en la sociedad hemos investigado algunos de ellos, muy curiosos. Bueno, pues tienen manifestaciones que son realmente folclóricas. Es decir, que por ello deje de producirse el fenómeno auténticamente, claro. Efectivamente. Y claro, pues yo no me atrevería a decir que son manifestaciones trucadas ni que tienen una explicación lógica, ni mucho menos. Yo me he encontrado con manifestaciones que no hay forma de explicarlas. Ahora, lo que también sucede es que hay muchos otros casos pues que toda esta fenomenología está ayudada por alguien que porque en estos casos suele haber a veces un contexto, un drama psicosocial alrededor del fenómeno, alguna tragedia, algún problema familiar, y a veces pues son casos forzados, alguien que quiere llamar la atención, el clásico tipo de persona que no es debidamente atendida por las seres que le rodean, que tiene un trauma psíquico importante, a lo mejor tiene incluso cierta patología, y que realmente, incluso inconscientemente, produce una serie de fenómenos que tienen una explicación totalmente racional. Pero hay veces que no, que es que esas explicaciones racionales no se encuentran, y que verdaderamente pues hay que pensar que es que las brujas pues no hay por qué descartar el que existan. Yo no me atrevería a hacer semejante cosa. Si están en la cultura de los pueblos, de alguna manera existen. Todo lo que de alguna forma llega al acervo popular, pues dicen, cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Efectivamente. Otra pregunta muy interesante, Guillermo, que nos llegaba, hablaba del duende. Y no del duende lírico, no del duende de los Quintero, por ejemplo, sino de ese algo especial que hay en determinados lugares. Por ejemplo, llegamos a una plaza en una ciudad española, en alguna ciudad del mundo, y sentimos algo, o sienten algo las personas sensibles, no los sensitivos, simplemente los sensibles, sienten algo, o bien se deprimen, o bien están inquietos, y dicen, bueno, hay algo especial. Luego a lo mejor se investiga y se tiene la oportunidad de saber pues que allí ha ocurrido alguna tragedia, como tú decías, ha muerto mucha gente. Esto ocurre, por ejemplo, en la Casa de Campo. Hay una serie de lugares que con un grupo de sensitivos yo tuve la oportunidad de recorrer, y no eran de Madrid, no conocían la Casa de Campo, habían oído hablar de ella, lógicamente, pero no la conocían. Entonces fuimos recorriendo diferentes puntos. Y eran 10 personas. Un promedio de 7, 8, siempre funcionaban en lugares que nosotros conocíamos, donde había muerto mucha gente durante la Guerra Civil Española, como recuerdo concretamente el Cerro Garavitas. Llegamos al Cerro Garavitas al atardecer,
y 5 de los sensitivos estaban inquietísimos. 2 más se añadieron al grupo. ¿Qué podría ser esto, Guillermo, analizado parapsicológicamente? Bueno, la teoría de la impregnación pues está muy apoyada por mucha gente, pero realmente es que hay muchas evidencias de que parece como si aquellos sucesos, como si los sucesos dejaran alguna huella en el escenario donde se producen, y dejaran una huella tanto mayor en cuanto que el suceso tiene una componente más relevante o más trascendente para las personas que lo han vivido. Pues naturalmente me refiero a sucesos en los que hay vivencias personales, ¿no? Cuanto más intensa es la vivencia, incluso a lo mejor si tiene un contenido trágico, pues parece que efectivamente como si hubiera una cierta infestación del lugar, y hubiera una huella, que personas sensibles pues parece como si las olfatearan. Yo recuerdo un caso muy curioso que sucedió a una persona que conocí fortuitamente en un hotel de Madrid, en el lobby de un hotel, cuando yo estaba esperando a otra persona. Oí una conversación con la persona con el recepcionista del hotel, este sujeto que era un venezolano, y como estaban hablando de algo raro, enseguida pegué el oído, y algo así como que él quería pasar la noche fuera de la habitación. Entonces ya intervine yo en la conversación. Este señor había identificado cuando se iba a dormir que iba a ser agredido, y vio como una formación fantasmagórica, inconcreta, gaseosa, ¿no? Como un ente que le iba a agredir. Entonces, claro, pues pensamos, bueno, esto puede ocurrir en su imaginación, y, en fin, pues habrá que conocer a este señor, que piensa. El señor ya era una persona un poco rara, porque estaba en Europa, había venido de Venezuela para Europa y Oriente para ver el Santo Sepulcro en Jerusalén, para ir a Lourdes y ir a Fátima. Es decir, ya no era una persona cualquiera, no estaba polarizado a temas. Bueno, pero es que la gran sorpresa fue que el recepcionista del hotel, en esa misma habitación, nos certificó que hacía 2 años había pasado algo parecido, y había aparecido un individuo que realmente había sido agredido, y que le habían dado un golpe en la cabeza impresionante, y que había amanecido por la mañana con ese golpe, y él decía pues que había sido agredido. Es decir, como una persona que es sensitiva porque tiene esa cualidad, o porque tiene un interés excepcional en temas de tipo místico o de tipo misterioso, ¿no? Cómo parece que huele o que conecta con esa impregnación que parece que estos lugares dejan. Porque es que además ese hotel resulta que donde está construido, el edificio anterior había habido una tragedia también. Y investigando, parece como estas cosas realmente dejaran huella en el sitio donde suceden. No hay una explicación. Mentalidades de tipo lógico o racionalista, entre las que manera estoy yo encuadrado, pues sin embargo hemos de admitir que estas cosas parece que existen. Vamos a otra pregunta que nos plantea, y nos dicen que si es parapsicológico. Entiendo que sí. Si nosotros nos ponemos a mirar a una persona a la nuca, una persona que bien está sentada delante de nosotros, o que va andando delante de nosotros, paseando tranquilamente, y la miramos fijamente a la nuca, observamos como, dependiendo de la persona que la mira, será más tiempo o menos, pero esa persona termina por volverse como si hubiera recibido una llamada. ¿Cuál es la opinión de la parapsicología respecto a esto? Bueno, es un caso claro de telepatía. Pero esto lo puede hacer cualquiera, y además incluso le sale a cualquiera. Es una cuestión realmente fácil. Vamos, yo invitaría a los radioyentes que hicieran la prueba. Además es curioso porque influye mucho la intencionalidad. Es decir, en la medida en que se desea fervientemente que esa persona vuelva a la cabeza, se consigue. Si se hace el experimento con una cierta duda del resultado de la gestión, podríamos decir, se suele fracasar. Es decir, que es un caso de telepatía. La intencionalidad es importante, y es un caso de telepatía, de conexión cabeza a cabeza, vamos. Otro tema, otra interesantísima pregunta que se ha planteado en muchas ocasiones y que queremos pasar de ti esta noche. Se nos habla de las personas, de los anacoretas, de las gentes que se encierran en cuevas y que se someten a rigurosísimas dietas.
nos dicen que ese es el camino de la perfección, que se puede llegar a la puerta casi del conocimiento y abrirla. Sin embargo, lo que se nos plantea a nosotros es una tremenda duda. Si cualquiera de nosotros, sin ninguna característica espiritual o intelectual muy marcada, nos metemos en esas condiciones, en un lugar cerrado, y dejamos que pase el tiempo, ¿qué nos ocurriría? Empezaríamos a ver visiones, empezarían a aparecérsenos entidades extrañas que nosotros veríamos con toda la realidad del mundo y que seguramente eso eran producto de nuestra necesidad perentoria de alimento, y seguramente que tendríamos ya los nervios desquiciados por el encierro. ¿Qué sería? Bueno, yo creo que en primer lugar la idea del anacoreta o del místico que se retira al monte a forjar su conciencia y a desarrollar su conocimiento, pues corresponde un poco a tiempos pasados, donde realmente el fenómeno de la comunicación social no se había producido. Entonces realmente el que vivía en un cierto entorno social, pues después de conocer a los 4 o 5 cerebros con los que podía rodearse y le podían comunicar algo, ese hombre pues estaba ya por encima de lo que el entorno le podía enseñar. Y la única posibilidad de seguir desarrollándose es retirarse a meditar y a pensar y a ejercitar las potencias de su mente. Entonces había algunos que efectivamente las desarrollaban porque ya tenían un grado de madurez, y había otros que al trabajar en circuito cerrado, por así decirlo, desconectados del resto del mundo, pues entraban en un círculo vicioso y acababan pues neuróticos o con cualquier otra. Yo diría que en estos momentos, en este tiempo que vivimos con el fenómeno de la comunicación social, la idea de la anacoreta ya es una idea desviada, ya poco presentable para desarrollar la conciencia, y además muy peligrosa. Muy peligrosa, primero, no es práctica porque siempre estando en el fenómeno social siempre tienes algo más que aprender, por la vía social natural, e incluso pues las potencias parapsicológicas también están presentes, porque se aprende, la ciencia está en los gremios, en los entornos, de una forma misteriosa parece que se comunica el conocimiento, el fenómeno de las conciencias colectivas está ahí. Entonces el individuo que se retira a un sitio solitario corre el peligro de funcionar en circuito cerrado, y yo diría que en un 90% de los casos corre el peligro de desequilibrarse, aunque ciertamente los importantes pues a lo mejor se perfeccionan porque están ya por encima de lo que les puede aportar el resto, que lo que necesitan es dejar el ruido mundano y concentrarse en sus propios pensamientos, sus esencias, ¿no? Son minorías. Parece ser que hace ya bastantes años alguien en los Estados Unidos desarrolla una máquina, una extraña máquina, y dice que a partir de esa máquina, con una energía que la máquina emite, pues pueden conseguir que unas semillas crezcan más que otras, pueden conseguir incluso la salud de algunas personas. Naturalmente que me estoy refiriendo a la radiónica, y quiero saber, representando a una serie de oyentes, qué es la radiónica y cómo la considera la parapsicología. Bueno, realmente una cosa que está ocurriendo es que la parapsicología se está tecnificando. Se está tecnificando, y ya de la época de la metapsíquica, en la cual todo se centraba en unas experiencias con un velador y unas experiencias de clarividencia, se llegó a la época de Rhine, a los años 30, se empezó con las cartas Zener. Hoy en día ya esto es prehistoria. Se empezó a tecnificar la aportación de la estadística, y ahora pues ha llegado el mundo de la electrónica, y entonces hay toda una colección de aparatos que ya incluso que los utilizan los parapsicólogos, pero que son aparatos pues que no pertenecen a la parapsicología, por así decirlo, como puede ser los sintonizadores de ondas cerebrales, que no son, por ejemplo, para detectar, no solo para detectar si una persona está en alfa o está en
zeta o en cualquier estado de actividad eléctrica de la corteza cerebral, sino incluso para el aprendizaje de adquirir esos estados de semitrance, por así decirlo. Y incluso, bueno, es que desde la cibernética y desde la electrónica ha cambiado el panorama totalmente. Ya simplemente el hecho de pensar que una persona puede aprender a controlar el ritmo de su corazón, por ejemplo, pues hace unos años era impensable. Hoy en día es algo que una persona lo puede aprender en una hora. A ver, técnicas de biofeedback, por ejemplo. Pues es curioso porque el biofeedback, supongamos por ejemplo que una persona le pones en una especie de pantalla, como de televisión, representados gráficamente las pulsaciones de la sangre, ¿no? El pulso. Tiene una representación visual. Entonces esa persona está viendo exactamente los pips que hace sus pulsaciones. El profesor Rodríguez Delgado, que está en el Instituto de Ramón y Cajal, en el Laboratorio de Investigaciones Científicas. Años que hablé con él, pero no le prestó mucha atención. Y hace pocos días, hace un mes, cosas así, cuando fue a clausurar el curso de parapsicología en la calle Pulso que tú estás viendo gráficamente, tienes que hacer algo para que se acelere, o bien para que se amortigüe y se haga más lento. Pero dice, yo no te voy a decir qué es lo que tú tienes que hacer, tú tienes que descubrirlo. Entonces esta persona empieza a luchar, por así decirlo, contra esa representación gráfica que está viendo, que es el cómo se está comportando su circulación sanguínea. Entonces pues empieza pues a contraer un músculo, a pensar en algo, a hacer un cierto esfuerzo, a relajarse. No sabe lo que hacer, pero está viendo inmediatamente el resultado de lo que hace. Yo contraigo los músculos de las piernas fuertemente. No sé para qué sirve eso, pero me estoy dando cuenta por esa representación gráfica si eso contribuye a acelerar el ritmo o a acortarlo. Y al final acabo dando por un procedimiento que cada persona tiene su truquito, ¿no? Acaba dando para acelerar ese ritmo o acortarlo. Bueno, pues esto parece asombroso. Digamos que si una persona tuviera ese poder hace unos cuantos años, se diría pues que esta persona pues que es masón, o que está endemoniado, o que es un brujo. Y ahora resulta que lo puede aprender cualquiera, y además se tarda una hora en aprenderlo. Claro, este tipo de cosas hay que advertir que pueden ser útiles, pero también pueden ser peligrosas, ¿no? Pues, como cualquier hallazgo nuevo, pues siempre es un arma de dos filos. Bien, sigamos con nuestras preguntas. Están llegando muchas llamadas, pero que no se ajustan al tema de la noche, porque plantean fenómenos que les ocurren personalmente, no son consultas sobre parapsicología, que es lo que queríamos hacer hoy, porque estos casos tienen cabida otra noche con otros temas. Entonces, si te parece, Guillermo, sigamos con las preguntas que tenemos, que nos han llegado por correspondencia. Respecto a las desapariciones misteriosas, sé que no es un tema totalmente parapsicológico, seguramente ni siquiera es parapsicológico, pero que sin embargo nosotros hemos tocado alguna vez. Sabemos que en el mundo desaparecen muchísimas personas, y la mayoría por causas justificadas y además de una manera voluntaria. Señores, y sobre todo en los Estados Unidos, que es donde más gente desaparece. Un lugar donde se puede llegar a un hotel, dar un nombre supuesto, le van a admitir de todas formas y cambia de vida, abandona una familia, abandona una ciudad, un trabajo, y nace una nueva personalidad en otro sitio. Sin embargo, sí hay personas que desaparecen misteriosamente. Tenemos muchos casos y hemos recibido muchas cartas cuando hablamos de este tema. Yo voy a plantear uno, y si te parece lo analizas con tus conocimientos parapsicológicos o no, es lo de menos. Pero verás, es lo siguiente: en una ciudad del norte salen 3 personas, salen de un bar, y entonces una de ellas, salen 3 personas. Una de ellas dice, voy a comprar tabaco, y entonces retrocede. Las otras 2 siguen andando.
Entonces, una vez comprado el tabaco, esta persona ve a sus dos amigos que han seguido avanzando, los ve de lejos y acelera el paso para aproximarse a ellos. En ese momento, de un portal salen dos individuos con armas en la mano, amenazándolos según la actitud que tenían, dispuestos a matar o por lo menos a amenazar de muerte. Y parece ser que uno de los individuos, ante el miedo, ante el terror que siente ante aquella pistola, se esfuma, desaparece. Yo tengo los testimonios de las dos personas que nos vieron, naturalmente no de los terroristas, ¿no? Pero de las dos personas que contemplaron aquello, sí. Y creo que la escena fue, según cuentan, bastante espeluznante. ¿Qué explicación le podríamos dar? ¿Tiene alguna justificación? ¿Puede ser esto posible? Bueno, realmente se habla siempre pues de si vivimos en un mundo de 3, de 4, de cuántas dimensiones, podemos añadir todas las dimensiones que queramos. Lo cierto es que tenemos una limitación muy grande en nuestra forma de concebir la realidad. Tenemos una limitación pues tan grande como que dependemos de un factor tan pobre como es el factor tiempo, que nos tiene absolutamente dominados. Para nosotros, así como en un film podemos ver a un nadador que sale del agua y sube al trampolín dando la película marcha atrás, o una carrera de caballos corrida al revés, en la vida real esto no nos lo podemos ni imaginar. Pero sin embargo, en una película ya lo concebimos como algo normal, porque una película tenemos muy claro que es toda una colección de fotogramas. Entonces esa película podemos alterar los fotogramas, los podemos suprimir, podemos proyectar la película al revés. Bueno, pues pudiera suceder, ¿por qué no? Pudiera suceder, y es una hipótesis atractiva y además hasta estética, que nuestra vida fuera algo parecido. Y entonces, pues que toda la colección de sucesos que tiene lugar en la vida de una persona, pues por así decirlo, hay un cierto operador de fotografía en un mundo mucho más sofisticado que nuestra imaginación no alcanza a concebir, que pueda operar simultáneamente con toda esta colección de sucesos o imágenes vividas. Esto es echarle un poco, echar a volar la imaginación. Entonces, en el caso este de una desaparición, no olvidemos que el poder más grande que se mueve en la mente de una persona es el instinto de conservación. Es el último reducto ante el cual se repliega una persona y desata todas sus potencias. Si de alguna forma se pudiera pasar de un plano de la realidad a otro plano, a otro suceso que se diferencia del que estaba viviendo esa persona, simplemente que tiene otra coordenada de tiempo diferente. El tema de la máquina del espacio, ¿no? El anticiparse o el retroceder en el tiempo. Bueno, pues si eso realmente pudiera ser posible, y a nivel de hipótesis existen las hipótesis adecuadas, y desde luego como sugestión pues a todos nos gustaría o se nos ha ocurrido que pudiera suceder, y yo no lo descarto en absoluto el que esto pudiera suceder. Si de alguna manera eso es posible y hay alguna fuerza humana, biológico-psíquica o como le queramos llamar, que lo pueda desencadenar, desde luego a mí no me repugna nada que sea el instinto de conservación la última gatillo de esa persona para disparar esta potencia, esta capacidad, ¿no? Parece que tiene mucha lógica. Por ejemplo, yo descartaría totalmente el tema si me dices, pues esta persona no le gustaba la película que iban a ver y entraban por la puerta y entonces se esfumó, porque esto no guarda relación del hecho con el interés que tiene el objeto, ¿no? Sin embargo, cuando realmente se siente pánico, terror, y hay una situación extrema y se pone en marcha el valor más supremo, que es el instinto de conservación, pues si esto pudiera ser viable, desde luego es el momento oportuno para que esto se materialice, ¿no? De cualquier forma, la parapsicología no mira con repugnancia este tipo de sucesos. En modo alguno, porque no olvidemos que
Si ahora encasilláramos todos estos sucesos, pues pecaríamos de algo así como podríamos llamar un provincianismo temporal. ¿Qué pensaría un señor que vive en el año 7824, por citar un año, si en 50 años el mundo ha cambiado tan tremendamente como estamos viendo? No olvidemos que yo de pequeño jugaba con mis soldaditos de plomo, y hoy los niños manejan coches a distancia, encienden la televisión. No olvidemos que hace unos años todavía la televisión era algo misterioso. Jugábamos con el cine Nick. El cine Nick. Entonces, ¿qué no puede pasar en 5.000 años? Es inimaginable. Entonces, el descartar cualquier hipótesis de este tipo, pues puede ser pecar de provincianismo temporal. No pequemos entonces. Vayamos a otro hecho. Otro hecho que muchísimas personas quieren que sea analizado a través de la parapsicología, y es los minutos olvidados, los minutos perdidos. Personas que, por ejemplo, viven a una distancia prudencial de su trabajo, toman su coche por la mañana, porque los que van en los medios públicos de transporte, al no tener que tener la obligación de conducir, pueden abstraerse, pero el que va conduciendo su propio vehículo, pues difícilmente puede distraerse, tiene que estar pendiente de todos los detalles. Sin embargo, muchísimas personas cada vez más nos cuentan: hay 8 o 10 minutos de mi vida que he perdido, que no sé qué. De pronto ya estaba en el trabajo, salía de casa y de pronto ya estaba en el trabajo. ¿Qué ha ocurrido ahí y cómo podemos contemplar este curiosísimo fenómeno que yo creo que ocurre con una tremenda frecuencia, más de la que pensamos? Sí. Bueno, yo creo que es algo así. Lo podríamos explicar con una imagen muy casera. Por ejemplo, pues es un fenómeno de piloto automático. Es decir, está tan rutinizado, por ejemplo, y además tú mismo has citado el hecho de que una persona va al trabajo. Generalmente una persona va al trabajo siempre de la misma forma, por el mismo trayecto, casi siempre por el mismo medio, a la misma hora y con el mismo tipo de problemática, enfrentándose cada día. Entonces, si estamos mecanizando nuestra actividad constantemente y por fortuna, pues el hombre es un ser que aprende, y entonces mecaniza algo así como si en nuestra vida estuviéramos constantemente certificando procedimientos, y cuando, igual que el niño hace sus escarceos para aprender a coger los objetos y empieza a jugar y a alargar la mano cuando tiene unos meses de vida, hasta que se afianza y sabe ya mecanizar su movimiento de coger un objeto, y ya lo hace inconscientemente. Ninguno de nosotros pensamos ya de mayores la forma en la que debemos de lanzar nuestra mano para coger un vaso de agua. Esto es una cosa instintiva, y si te preguntan cómo has cogido ese vaso de agua no lo sabes explicar, es un acto reflejo. Entonces, este camino de 10 minutos yendo al trabajo cada día, pues puede suceder que sea tan rutinario que desconectas y pones el piloto automático. Entonces, para mí esta quizás sea la explicación más gráfica y más lógica, sin duda alguna. Sigamos con curiosidades respecto a cosas que nos ocurren cada día y que yo creo que a través de estos programas, de otros, de revistas, de libros, la gente se va sensibilizando y van aprendiendo un poco más de sí mismos, se van conociendo algo mejor. Para mí, Guillermo, esta es la parte positiva de la parapsicología, a niveles populares, a niveles generales, y es que todos vamos aprendiendo un poco más de nosotros mismos, vamos descubriendo facetas que estaban ahí, que creíamos, bueno, que a veces era algo mágico cuando le ocurría a los demás, vamos viendo que también puede ocurrirnos a nosotros. Pero hay algo curioso, que yo no sé si habría que estudiarlo filosóficamente, o puede valer la parapsicología para ello. Es cuando nos levantamos, nos ponemos ante el espejo, nos miramos y de pronto tenemos la sensación de que aquí ya es otra persona. La gran pregunta que nos hacen nuestros oyentes es si al salir del sueño, inmediatamente del sueño, y enfrentarnos ante una imagen absolutamente real, no será nuestro inconsciente el que está viendo al consciente. No sé si me explico. Sí, bueno, es que es un fenómeno de proyección. Bueno, incluso hay quien describe quien no puede soportar mirarse al espejo un largo tiempo y tiene hasta vergüenza de mirarse al espejo. Ahora, existen
Bueno, es que esto es un fenómeno de proyección de conciencia, y entonces, o sea, realmente es una situación, es algo así como de una forma elemental mirarse desde fuera. Mirarse desde fuera, es decir, ese ejercicio crítico que a todos nos gustaría hacernos de nosotros mismos y que muy pocas personas lo consiguen. Pero perdón, Guillermo, ¿ese juicio separa lo estético o trasciende? Bueno, es que lo estético, los valores estéticos están absolutamente ligados con el resto de los valores, y cualquier persona madura, pues los valores estéticos son decisivos. Es decir, que el mirarse a la cara y ver simplemente forma, pues eso está acompañado de todo un aparato también psíquico, que es inseparable. Dice la cara es el espejo del alma, etcétera, etcétera. Y realmente pues estamos haciendo una introspección que es muy difícil de hacer para una persona. Mirarse a sí mismo es muy complicado. El simple hecho de mirarse desde fuera, estás enfocando tu propia realidad bajo otro ángulo diferente al que no estás acostumbrado. Y entonces es un mini trauma, una situación algo traumática. ¿Pero por qué? Porque no nos gustamos, o porque el enfrentamiento es duro. Porque el enfrentamiento es duro. El enfrentamiento es duro hasta en los detalles más mínimos. Es decir, se enjuicia. Normalmente una persona no piensa, y ya vamos a aspectos muy elementales. El simple hecho de decir soy guapo o soy feo, sobre todo, bueno, pues esto es algo que normalmente la gente normal no se lo plantea, porque la gente que le rodea pues reacciona siempre de una misma forma con esa persona. Pero claro, al mirarte al espejo, por ejemplo, una persona, o una chica, algo, pues hace un juicio de valor y ya está enjuiciándose sobre algo que a diario normalmente no se plantea. Y esto es algo pues que choca. Otro tema curiosísimo, sobre el que me parece que acaban de salir 1 o 2 libros que comentaremos otro día, es el Yo estuve allí. Yo ya había estado aquí y yo conocía esto. Es algo que preocupa muchísimo a la gente, que la pone a veces incluso en una pequeña crisis, y si es una persona muy sensible, en una gran crisis. ¿Cómo puede ser que si yo no he estado nunca, no voy a decir Nueva York, porque lo habré visto 1000 veces en películas, en una pequeña ciudad, si no he estado nunca, cómo es posible que de pronto llegue allí y tenga la sensación de que ya lo conocía? ¿Tiene alguna explicación lógica esto, Guillermo? Hay varias ideas sobre este tema. La idea más sofisticada y quizá la menos práctica es el que, por ejemplo, los que creen en el tema de la reencarnación, pues dicen es que hay otro espíritu, otro cuerpo, que el mismo espíritu mío había ido, tal, que había estado en este lugar, ¿no? Yo descarto esa idea en principio, pues porque el tema de la reencarnación no lo considero viable, porque incluso a nivel de procedimiento pues parece un mecanismo muy complejo que es innecesario, ¿no? En el montaje de la realidad de cada día, del mundo. Bueno, pero la explicación quizá más lógica del fenómeno este del déjà vu, del ya he estado aquí, pues es que de alguna forma, lo mismo que tenemos una memoria hacia atrás y recordamos constantemente las cosas, cuando nosotros nos acordamos de las cosas es por 2 motivos: o porque el hecho del que nos acordamos es muy relevante, es importante, ha tenido una importancia en nuestra vida y todavía no lo hemos digerido, no lo hemos terminado de exprimir, o bien también nos acordamos de las cosas porque han sucedido hace muy poco tiempo. Todavía las estamos rumiando, lo que me pasó ayer y lo que me pasó antes de ayer. Bueno, pues igual que hay una especie de prospección de que el pasado aflora al presente para, pues entre otras cosas,
para mejorar tus criterios de cómo actuar en la vida diaria y para estar constantemente ampliando tus esquemas de conocimiento. Bueno, pues parece que también hay una especie de prospección hacia el futuro. Entonces las personas parece que se trazan pues cadenas de imágenes, escenas de qué puede ser lo más probable que a mí me suceda hacia el futuro. Por ejemplo, yo te citaría el caso, imagínate que vas a saltar una valla, una zanja, inicias la carrera de salto y tú ya sabes con qué pie vas a saltar. Incluso un saltador, al dar 4 pasos en una competición, ya abandona la carrera porque sabe que positivamente que va a hacer un salto nulo y que va a pisar el listón, ¿no? Entonces, de alguna forma, nos hemos fijado, nos hemos formado esa cadena de imágenes. Entonces, puede ocurrir el que nos hayamos trazado, el estar en ese determinado sitio a esa determinada hora y hayamos visualizado esa forma, esa evidencia que estamos teniendo. Sería algo así, sería un fenómeno de precognición. O también puede ser que simplemente también puede ocurrir que sea simplemente las inercias de la captación de información. O sea, te llega una imagen, la captas con el ojo, tarda unos milésimas o unas fracciones de segundo en llegar a ser comprendido por el cerebro, y entonces puede ocurrir que el cerebro se haga una idea rápida por un canal directo, digamos, con el objeto visualizado, antes de que tus mecanismos de percepción acaben de formalizar esa imagen. Y entonces creas que ya lo has visto, pero es que lo has visto, tu cerebro lo ha captado unas milésimas de segundo, unas millonésimas de segundo antes que tus órganos de percepción. De cualquier forma, es una maravilla ese mecanismo sensorial, que es capaz de recibir primero la información de una forma directa, de una forma casi impactante, y al mirar aquello lo puede reconocer cuando hace, como tú decías, una millonésima o varias millonésimas de segundos que lo acaba de ver. Es grandioso esto. Ahí está el tema parapsicológico. Es como si, digamos, vas a leer una carta y hay alguien que antes de leerla te la está contando. Pues entonces cuando la lees dices, esta carta la he leído yo ya. Y porque no sabes que alguien te la ha contado al oído. No te has dado cuenta, ¿no? Pues es igual, antes de que tus ojos vean esas imágenes, ha habido una captación espontánea por mecanismos parapsicológicos. Guillermo, pero hay algo que yo siempre, cuando vosotros, los parapsicólogos críticos, rigurosos, analizáis estas cuestiones, a mí me gusta siempre defenderos un poco, porque el público puede pensar, bueno, esta gente se está encargando de los fenómenos, porque le gusta la explicación lógica a todo. Entonces, ¿qué pasa? No creen en el misterio, no creen en el enigma, no creen en... yo creo que si estáis ahí, y déjame que rompa yo la lanza y así descansas tú un poco, yo creo que si estáis ahí buscando constantemente pruebas, es precisamente porque sí creéis en el fenómeno, por eso ya no buscaríais más, ¿no? Bueno, naturalmente, o sea, estaríamos perdidos si no tenemos esa esperanza ante lo misterioso y ante lo, digamos, lo mágico, ¿por qué no? Y realmente pues es una ilusión el encontrarte con cosas que sean realmente mágicas, y en la vida se vive de ilusiones, y desde luego el parapsicólogo que ejerza y se dedica a estudiar estas cosas, desde luego vive con la ilusión de ver cosas realmente trascendentes. Lo que pasa es que, como en toda actividad de esta vida, pues tratas de profundizar en las cosas y buscarle las causas. Y ahora, con la idea de que tan malo es el obseso que quiere buscar una causa para destruir esa magia, y esto pues tiene una cierta connotación hasta patológica, ¿no? Como la posición contraria, que es la de creer en los magos y vivir pues en esa ensoñación que hemos tenido todos de pequeños, que es encantador, pero que tampoco es una posición correcta, ¿no? Yo creo que una dosis entre ambas cosas, el no perder esa ilusión por las cosas, ¿no? El tratar de ser niño, ¿no? Y estar abierto a lo mágico, pues que es una buena postura, pero también teniendo el contrapeso
de todo aquello que tiene una explicación o que le vemos una forma de por qué se produce esto, pero pues también hay que valorar este tipo de explicaciones. Pero esto no quiere decir que seamos, yo por lo menos no me considero como tal, el clásico gafe que va a destruir las cosas, ¿no? Yo les llamo, Guillermo, parapsicopolicías. Parapsicopolicías. Sí, van buscando las pruebas para el fiscal, siempre, y no para la defensa. Vamos a pasar, ya nos queda muy poquito tiempo, vamos a pasar a un tema que se nos ha planteado hace muy poquitos días. Resulta que a este programa pues llega mucha gente que quieren vender cosas, eso está claro. Es muy atractivo el que se toque un tema para millones de personas porque alguna caerá. Bien, entonces viene un individuo otro día con un método para aprender mientras dormimos. Y dice, bueno, pues que era un cassette que se ponía debajo de la almohada, que no producía ningún ruido, que se aprendía, que tal y que cual. Yo no le dije ni que sí ni que no, vamos, le dije que no inmediatamente a su entrada al programa, puesto que él quería vender un cacharro, un artilugio. Entonces le dije que pasara por taquilla, como es habitual, es una empresa privada, ¿no? Pero lo que sí le discutí un poco fue que me da la impresión que el hombre duerme, entre otras cosas, para descansar, que el sueño incluso es una evacuación del inconsciente. En fin, le planteé una serie de cuestiones las que tantas veces hemos hablado. Entonces yo quisiera, Guillermo, que desde tu punto de vista particular nos dieras tu opinión respecto a estos supuestos sistemas de aprendizaje mientras se duerme. Bueno, yo en primer lugar creo que efectivamente se puede aprender mientras se duerme. La clásica cinta magnetofónica que te está soltando un disco repetitivo, lo mismo que se puede aprender en un trance hipnótico. Puedes contarle a un estudiante leerle el libro de geografía y se acuerda perfectamente durante un tiempo. Luego, como todo este tipo de cosas, pues se extingue con el tiempo, ¿no? Ahora, ojo, yo creo que es realmente peligroso, puede ser realmente peligroso, porque no olvidemos que la pausa nocturna tiene una utilización muy clara y muy precisa, que algo así como por la noche se produce todo un metabolismo de la información. Creo que uno de los procesos más importantes que se produce en una persona es el transformar su experiencia, el conocimiento de cada día, la información que recibe, lo que ve, con quien habla, lo que le cuentan, lo que lee y todo lo que aprende cada día. Hay una especie de fermentación que se va transformando en criterio. Se dice cuando una persona es mayor es un hombre de criterio, es persona madura, ¿no? Es persona que ha ido digeriendo y rumiando todos esos datos que ha ido experimentando en su vida, y hay una especie de metabolismo, una destilación, y se van destilando criterios. Bueno, pues gran parte de este proceso se hace por las noches, cuando la persona está ya de entrada, pues está, digamos, apaisada, ya el flujo sanguíneo requiere menos energía, los músculos están relajados, el consumo energético para la actividad fisiológica es mínimo, el umbral de percepción es también mínimo, se duerme con la luz apagada, con los ojos cerrados. Entonces, en esa situación, toda la energía de nuestro organismo está dedicada a todo este metabolismo de la información y a todo este proceso. Por eso esos sueños tan curiosos pues son como simulaciones. El qué pasaría si con esta experiencia, si yo lo usara para tal, me sería válido, no me sería válido. Pues estás computando de alguna manera. Computando. Incluso en los entornos de computadores en la vida real, por la noche se hace una serie de actividades domésticas, de reorganizar archivos, cosas que durante el día no se pueden hacer, una actividad interna. Entonces todo ese proceso es muy delicado y es muy importante, y para la formación de la conciencia de una persona, y para el desarrollo del conocimiento de esa persona, y para su estabilidad, pues es muy importante. Entonces el poner una cinta magnetofónica al lado es una especie de agresión brutal a todo ese proceso, que puede ser muy bueno si la persona lo soporta y tiene todavía fuelle para eso y para mucho más, pero puede ser muy peligroso si esta persona está pues a duras penas digiriendo todo lo que le ocurre en su vida, ¿no? Entonces puede ser realmente peligroso. Esto hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, yo puedo decir a título personal, y hubo una época
que me dije, bueno, pues mientras voy en el coche, conectando con esa actividad rutinaria que decíamos al trabajo todos los días, me voy a poner unos casetes de alemán todos los días y un cuarto de hora al día me estoy oyendo y oyendo y oyendo conversaciones de alemán. Bueno, pues al cabo de un mes tuve que dejarlo porque yo llegaba agotado a la oficina, sin saber por qué. Estaba obligando a mi cerebro, que estaba en ese momento pues haciendo una actividad rutinaria, desenganchado, preparando la actividad del día y tal, estaba metiendo una carga que me estaba perturbando. Entonces esto es muy peligroso. Gracias, Guillermo, por haber estado aquí esta noche con nosotros, por haber cuestionado todos estos aspectos de nuestro entorno, cosas que vivimos cada día, que se nos plantean cada minuto, y esta noche hemos aprendido muchas cosas, muy relajados, muy tranquilos. Esperamos no haber agredido a nadie, sino muy al contrario, haber colaborado a su descanso. A partir de ahora ya sí, si quieren duerman, pero no mezclen las dos cosas. Una cosa es descansar, otra cosa es la actividad. Son campos muy diferentes y tenemos que concederle a cada cosa su tiempo. El nuestro ya se está acabando. Mañana volveremos con nuevos temas. Seguiremos naturalmente con nuestros temas habituales, con aquellas cosas para las que este programa tiene su hora, y estamos abiertos a todas las sugerencias que ustedes quieran hacernos. Los temas que quieren que se tomen en el futuro, como tantas veces hemos dicho, no tienen más que pedirlos, que con sumo gusto nosotros les complaceremos. No inmediatamente, porque el programa se planea para por lo menos mes y medio, pero sí en un futuro próximo tocaremos aquellos temas que sean de su interés. Nada más por esta noche, que descansen, que lo pasen muy bien, y hasta mañana, buenos amigos de la medianoche. Fue Medianoche, un programa del hacer.